Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida a este viaje en el tiempo, porque sí, vamos a ir al mes de diciembre de 2021. ¿Cómo están? Espero que bien, acompañándome en lo que va a ser el último recorrido del 2021. Último video, por fin, último video del 2021. Y un video largo también. Si me queda muy largo, a lo mejor lo corto y lo divido en dos partes. Todavía no estoy decidida, porque son 11 libros y si quiero hablar un poco en detenimiento de ellos, se me va a hacer un poco largo. Y quisiera hacer un video un poquito más corto de lo que fue el último, que sé que ustedes igual lo disfrutaron un montón, pero cuesta. A mí por lo menos me cuesta a nivel de mi garganta. Llega un punto en que mi garganta no quiere más, no quiere hablar más de corrido. Bueno, y vamos a lo que nos compete, que es el mes de diciembre del año pasado, que se siente como si fuera lejísimos. Estos libros, para los que no me conocen, los ordeno siempre por orden cronológico. En qué orden fui terminando de leerlos a lo largo del mes, no por preferencias. Y en este caso es un poco trampa porque sí lo terminé de leer a principios de diciembre, pero ya lo venía leyendo hacía bastante. Y yo había hablado de este libro en el book tag de prefin de año, y es Sueños olvidados y otros relatos de Stefan Zweig. Bueno, este libro más o menos yo tardé en leerlo unos 5 o 6 meses, creo, porque como son relatos que en realidad son como novelas cortas, hay algunos que sí que son relatos cortos, que son relatos realmente, y otros que son novelas cortas, entonces lo iba mechando con otras lecturas y le iba dando espacio entre cada relato. Estos relatos son una compilación entre 1900 y 1925, creo que hasta casi 1930. Van por orden cronológico, la editorial es Alba Minus y realmente es un sello de calidad. Yo tuve la suerte de poder conseguirlo acá en Argentina porque acá no llega mucho esta editorial. Y bueno, es realmente interesante porque Stefan Zweig escribe muy bien, como ya lo he dicho muchísimas veces, no me canso de repetirlo. Lo que me pasó con este libro en particular es que sentía algunos altibajos en cuanto a mi interés con respecto a las historias, no con respecto a cómo está escrito ni la calidad de los textos. Por supuesto que no, porque es un gran escritor, pero sí hay historias que a mí me parecieron más interesantes y otras que realmente pasaron un poco sin pena ni gloria. Sobre todo las primeras. Las primeras historias no me parecieron tan interesantes, las últimas son muy buenas. Ya obviamente la última es Mendel, el de los libros, así que imagínense la calidad del último relato de esta recopilación. Ya les digo, son 2000 años más tarde. Son 7 relatos y yo diría que los últimos 2, o sea, Confusión de los sentimientos y Mendel de los libros, creo que es lo mejor que tiene esta compilación. Como siempre, Stefan Zweig retrata una sociedad muy concreta, también en una época muy concreta. El perfil que hace de los personajes es impresionante, la profundidad con que trata las historias desde el punto de vista psicológico creo que es lo que tiene más interesante. Tiene una forma de escribir muy pausada que te hace meter mucho en la historia. Hay que leerlo con tranquilidad, no es uno de esos libros o relatos que uno pueda leer rápidamente, sino que hay que darse tiempo para disfrutar de todo eso que te está contando. En general es un muy buen libro, por supuesto. Bueno, el siguiente libro que terminé durante diciembre fue Bonsai, de Alejandro Zambra. Otra de las cosas que quería leer y que estaba en mis planes de lectura, porque bueno, hasta ahora todo lo que había leído de Zambra me había parecido bastante interesante. Y si bien este libro, bueno, también podríamos decirle relato, porque es muy corto. Es más, en esta edición hay 2. Así que imagínense lo corto que es. Si bien es interesante, no me llegó a convencer del todo, la verdad. Me quedó con gusto a poco la historia. Me pareció interesante la forma en que tiene de plantearla. El hecho de que está construida alrededor de un montón de personajes, que no solamente el principal es el que cuenta la historia, sino también estos personajes secundarios, que además se entrecruzan y todos tienen algún tipo de lazo o nexo o conexión, como es la vida. Y finalmente entre todos se construye una historia en particular. Lo que pasa es que esa historia no va a ningún lado, es como un pantallazo, como una fotografía de un momento o de unos momentos de la vida del protagonista. Es interesante la idea de pensar que
hay dos historias alternativas, una es la historia real del personaje y otra es la historia inventada que hace en base a esa historia real, pero esto es al revés, o sea, a partir de la historia inventada uno saca el lazo o saca la información de la historia real. O sea, es como que la historia inventada diera lugar a la historia real o se creara a través de la historia inventada. Y eso es interesante, es algo distinto, pero al mismo tiempo me quedé con gusto a poco realmente, no me terminó de decir mucho, la historia me pareció bastante común. Sí, no sabría decir, no me parece un mal libro, no me parece que esté mal escrito, por supuesto, porque está bien escrito, se lee muy rápido, pero tampoco me dejó nada, no, es realmente algo que, como digo yo, son lecturas mediocres. Y siempre aclaro que digo la palabra mediocre en el sentido de que no es ni algo que me encantó ni algo que no me gustó. Queda ahí en el medio. Y para mí no hay nada peor que algo que queda en el medio, porque uno no se acuerda después. Es más, en este momento no me acuerdo. Yo hago notitas de los libros, porque vuelvo a repetir y siempre lo repito, tengo muy mala memoria. Entonces hago notitas cuando leo porque me hago algunas aclaraciones, cosas que quiero acordarme. Leí esta notita, es más, se las voy a mostrar. Aquí están mis notitas. Leí estas notitas antes de hacer la reseña y no puedo acordarme muy bien de qué trata la historia. O sea, se me ha olvidado el libro. Y eso para mí es terrible. Es mucho peor que me pareciera un mal libro. El tercer libro que terminé durante diciembre fue Desvelos de verano de Martín Cohen. Bueno, yo había algo dicho con respecto a Cohen y que justamente había empezado y había conocido a Cohen a través de este libro, que fue realmente una casualidad. Vi un artículo en un diario que acá es muy importante, en donde hablaban sobre este libro que se acababa de editar, se editó, creo que, o salió a la venta en septiembre del 2021, y había un relato a modo de ejemplo. Y leí el relato y me pareció muy interesante. Y dije, bueno, yo no soy, como digo, mucho de las novedades, pero es un escritor argentino al cual no conozco, que además no es que es un escritor improvisado, sino que es alguien que ha escrito mucho y es importante. ¿Cómo puede ser que no lo conozca? Entonces, bueno, me largué total. Si no me interesaba tanto, tampoco pasa nada. Uno gasta plata en tantas cosas que en sus propios autores está bien. Y me encontré algo muy interesante. Menos mal que me largué a la pileta. Realmente lo que tiene de atractivo es que es distinto. Es un libro que sus historias están basadas en el clima veraniego, que además, bueno, justo yo estoy pasando, aunque no parezca, y acá ustedes van a ver de primera mano la bipolaridad del territorio en donde yo vivo. Hace una semana y durante una semana estuvimos con una ola de calor imposible. Argentina era el centro de calor más importante del mundo, del globo. Teníamos temperaturas por arriba de 40 grados, por eso había cambiado el lugar donde grabé. En el último video estoy en otro lugar porque ese lugar tiene aire acondicionado y era imposible grabar de otra forma, y resulta que hoy es un día de invierno. Hacen 12 grados. Bueno, estas son las cosas de acá, de Argentina, y sobre todo del lugar en donde yo vivo. Pero lo que yo quería decir con todo esto y por qué me voy por las ramas es porque se supone que yo estaba en verano leyendo este libro que habla sobre el verano y realmente me lo transmitió. Tiene ese ambiente de calor, de sofoco, de sensación de que uno no tiene energía para hacer nada porque el calor es tal que lo único que quiere es estar tirado en algún lado donde más o menos se siente un poco de fresco. Ese sopor, esa calma que aparentemente no está pasando nada, pero al mismo tiempo pasa de todo. Bueno, toda esa sensación del verano agobiante te lo transmiten la mayor parte de los relatos, son 13 relatos en total, pero lo que me pareció muy interesante es que todos los relatos están protagonizados por gente que hace las cosas mal, que no es ejemplo de nada positivo, no es ejemplo de conducta a seguir, simplemente son personas comunes y corrientes, pero que tienden a lo negativo o tienden a comportamientos que no están muy bien vistos, pero lo toma con total naturalidad. O sea, no son personajes que tengan problemas psicológicos o que tengan luchas internas y que él ponga su atención en justificar por qué ese personaje se comporta de esa forma. No, los trata con total naturalidad. Ese personaje es así,
Como hay personajes que se comportan de tal manera, es como, bueno, uno va manejando y hay personas que manejan de forma muy mala y energúmena y hacen cosas muy mal y personas que no. Bueno, y es así, y la vida es eso. Y él trata de los personajes de esa manera. Y me pareció muy interesante, porque además te dan una versión de la vida distinta. Además, todas las situaciones son situaciones diferentes a lo que podríamos encontrar en otros libros. Y en general, los finales son abiertos. Yo sé que esto hay muchas personas que no les gusta, a mí sí, porque me deja a mí pensando, reflexionando, ideando para dónde podría ir la historia, dándole vueltas, dándole distintos tipos de significados. Bueno, la verdad que me gustó mucho. Voy a seguir leyendo a Cohen seguramente, pero esta fue una muy buena aproximación al autor. Bueno, y los próximos 2 libros los voy a unir y voy a hablar de ellos como un conjunto porque son escritos por el mismo autor y con la misma idea, que ya van a ver a qué me refiero. Y voy a tener que leer los títulos porque son títulos muy largos, obviamente voy a dejar acá las imágenes de los libros y no me los acuerdo. Uno es Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, y el otro Historia de un caracol que descubrió la importancia de su lentitud. Estos 2 libros están escritos por Luis Sepúlveda. Yo lo único que había leído de él fue un viejo que leía Historias de amor, que ya sabrán que están entre mis favoritos, a pesar de que no salió ganador, pero de todas maneras entre los mejores libros que leí durante el 2021. He hablado muchísimo de él, es un libro que me gusta mucho. Me gustó la vuelta ecológica que tiene el libro de fondo y ese amor por la naturaleza y por preservar lo que la tierra nos da y por no tener esa actitud prepotente que solemos tener los seres humanos, sino poder insertarnos mejor con nuestro ambiente, porque eso es lo que nos hace bien, porque si matamos a lo que tenemos alrededor, también nos estamos matando a nosotros mismos. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque es lo que vamos a encontrar en estos 2 libros que están escritos para chicos, o sea, son 2 libros de corte juvenil. El primer libro que dije se lo dedicó a sus hijos y el segundo a sus nietos. O sea que hay un lapso más o menos de 20 años entre el primer libro y el segundo. Y son historias que están pensadas para chicos, están relatadas para chicos, pero no por eso son tontas, ni los argumentos son superficiales o son fáciles. Son interesantes, pero al mismo tiempo hacen mucho hincapié en todas estas cosas que dije antes, porque indudablemente al autor la ecología le importaba. Entonces son 2 libritos que en realidad no son demasiado cortos. A ver, me refiero para un público infantil. No son estos libritos de 30 o 40 páginas que, bueno, el chico lee que son más imágenes que lo que está escrito. No, son realmente, están bien hechos. Y son bastante interesantes. Me gustó particularmente más el de la historia de la gaviota y el gato que le enseñó a volar, más que el del caracol. Porque sí, porque me pareció más interesante simplemente, pero los 2 son muy aprovechables, están muy bien para regalar porque son distintos, no entran en lo común de la literatura infantil y encima de fondo hay una gran puesta en foco de todo lo que tiene que ver con el cuidado de lo que nos rodea, no solamente de los animales, también de las plantas, del ecosistema, de tener en cuenta que somos parte de una cadena. Bueno, cosas que me parecen bastante interesantes para la juventud porque lamentablemente estamos yendo hacia un mundo en donde si no cuidamos de nuestro medio ambiente, muy mal nos va a ir. Bueno, el siguiente libro que terminé durante diciembre también era un libro que tenía muy en miras y que tenía muchas ganas de leer porque más allá de que me parecía muy interesante el argumento y todas las reseñas que había visto eran muy positivas, es un libro ruso y yo tengo como un gran debe con la literatura rusa que espero durante este año ir saldando. Y es El maestro y Margarita de Bulgakov. Había visto pero reseñas increíbles sobre este libro. Y a ver, la verdad es que es cierto que está muy bien escrito, que es muy interesante, que es ameno, que uno lo lee rápido, a pesar que es un libro cortito, vamos a decirlo así, que tiene mucha carga de cinismo, que a mí me gusta, particularmente a mí me gusta el humor y me gusta el cinismo sobre todo, el sarcasmo, que hay, por supuesto, crítica detrás de ese cinismo y ese sarcasmo, otra cosa que me gusta, o sea, tenía muchas cosas que a mí me iban a gustar, pero no me terminó de convencer. No es que me parezca, este ni siquiera es que me parece mediocre, me parece un muy buen libro, lo que pasa es que no se convirtió en mi favorito.
ni tampoco en las mejores lecturas del año. Me pasó un poco que hubo momentos en que no sabía muy bien qué estaba leyendo, como que no sabía en dónde situarme, si estaba leyendo algo de fantasía y tomarlo de esa forma, o le estaba leyendo algo de corte realista con un poco de realismo mágico y tomarlo de esa forma, estaba leyendo una fábula. Y no es que eso a mí me desagrade, pero es que en este caso me sentí como un poco extraña, como que no sabía por dónde tomarlo. Después hay dos historias. Bueno, no he estado hablando en general de los argumentos de ningún libro, me acabo de dar cuenta, bueno, por los que los relatos yo no suelo decir. Pero bueno, acá sí voy a decir un poquito. Se trata de la idea de que de repente a Moscú llega el diablo con sus secuaces y todas las cosas que pueden pasar con las aventuras que vive ese diablo con sus secuaces. A través de esta situación, que es realmente de corte fantástico y en muchos casos bastante surrealista, hay una crítica bastante obvia a la situación social de Rusia en la época de los comunistas. Además, si uno después lee la historia de Bulgakov, bueno, entiende también otras muchas cosas. Y hay como una historia paralela a esta historia. Esta historia obviamente está basada en lo que sería a la actualidad de cuando Bulgakov lo escribió. Y hay otra historia paralela que es el relato de Cristo. Es como la revisión de los últimos momentos de la vida de Cristo y su relación con Pilatos. Y más que Cristo, el personaje principal es Pilatos. Pues para mí esa me pareció súper interesante. No me pasa como a otras personas que como que ese relato, porque está mechado con la actualidad, de todas maneras muy pocas veces aparece. Hay gente que ese relato no le pareció interesante, a mí sí, pero como que no entendía la unión entre los dos relatos. Además de lo obvio, a otros niveles no llegué a entender esa conexión. Sí, en el final tiene una explicación de por qué es que están estos dos relatos, pero tampoco me llegó a satisfacer demasiado. Y hubo momentos en que me pareció incluso bastante absurdo lo que leía. Era demasiado fantasioso. Cuando uno lee algo que ve que hay fantasía de más, o sea, como que no está contenida la fantasía, no sé muy bien cómo transmitir la sensación, porque en realidad me dejó un buen gusto y me pareció muy bien escrito, muy interesante, pero al mismo tiempo me faltó algo que no sabría determinar muy bien qué es. Puede ser que este libro necesite una relectura y muy probablemente lo sea, pero bueno, no me encontré con la quintesencia de la literatura rusa, como he visto en algunas reseñas que dicen que esto es lo mejor que se ha escrito en el siglo XX. Bueno, no sé si realmente es lo mejor o no. Para mí es un muy buen libro, pero hasta ahí. El siguiente libro que terminé fue El koala asesino de Kenneth Cook. Esto fue gracias al canal de Sarri, que ahí lo voy a dejar por supuesto en la cajita, porque creo que es un book tag, bueno, es algo que él hace con su pareja, que no me acuerdo exactamente de qué se trata, pero bueno, nombran libros basados en características de cada uno de ellos y nombran en un momento lo del koala asesino. Me pareció muy interesante, me llamó la atención el nombre. En realidad ellos no hablan de ese libro en particular, pero me llamó muchísimo la atención el nombre. Así que me fijé y me encuentro con que es un libro que está escrito por un australiano que es periodista y escritor y que está basado en sus memorias, o sea, es biográfico. Y bueno, obviamente me lancé. Y ustedes, si han estado atentos al top de mejores lecturas, está entre los mejores libros que he leído este año. Porque me encontré un libro muy en el estilo Gerald Darrell. Realmente es muy en el estilo Gerald Darrell, porque son situaciones increíbles que le pasan a este personaje en la Australia profunda, con la flora y la fauna extravagante que tiene Australia, que realmente lo es, pero contado no desde el punto de vista romantizado de ¡ay, qué bonitos los canguros! No, todo lo contrario. Por eso se llama El koala asesino, porque uno de los relatos tiene que ver con que los koalas no son tan buenos como parecen, a pesar de tener esa carita de divinos y de osito de peluche. Me reí tanto con este libro. Es que es muy cómico, es muy gracioso, las historias son increíbles. Llega un punto en que uno piensa hasta dónde realmente son sus historias, o no hay un 90% de exageración para que uno se ría más aún. Las cosas que le pasan al personaje son muy, muy desopilantes realmente.
Y este es un típico libro para ponerse a pasar un buen rato. O sea, no es que vamos a encontrar crítica, ni vamos a encontrar reflexiones, ni profundidad, ni dobles lecturas. No, es un libro para sentarse, reírse un rato, pasar un buen momento, que también es necesario y también está bien. Y está bien escrito, y eso es lo importante. O sea, no me voy a encontrar un libro tonto, ni me voy a encontrar un libro superficial, ni un libro que a lo mejor no me deja nada, porque en realidad me ha dejado cosas, me ha dejado aprendizajes increíbles sobre las cosas que pueden pasar en Australia, pero tampoco es un libro de estos que uno tiene que leer con cierta intención o cierta atención, sino que es un libro para disfrutar, para reírse, que para mí, como sabrán, eso es bastante importante. Así que lo recomiendo realmente. Lo recomiendo mucho, ya voy a hablar de él en particular en las mini reseñas que estoy haciendo por Instagram cuando les llegue su turno, pero mientras tanto vayan teniéndolo en mira porque la verdad que fue muy lindo de leer. Y sé que hay dos partes más, hay dos continuaciones en el mismo estilo, así que obviamente voy a seguir. Bueno, el siguiente que terminé, y acá lamentablemente no me maten por favor, yo sé que hasta ahora me han escrito todas cosas muy lindas, espero que siga siendo así. Porque una de las decepciones que me llevé fue El ruletista de Mircea Cartarescu. Indudablemente es que yo no conecto con el mundo interno del autor. Sigo sosteniendo que está increíblemente escrito. Este relato lo que tiene de bueno es que es más realista. No tiene tanto la marca o el peso de lo surrealista que me pasó por lo menos particularmente con Solenoide. Si bien es cierto que algunas cosas surrealistas hay, que tiene que ver con el mundo onírico, indudablemente son... ahora entiendo cuando la gente dice que lo que se ve en Solenoide son temas recurrentes en el autor, porque realmente para mí el ruletista es Solenoide en pequeño, porque trata las mismas cosas, trata sobre los temores a la muerte, por qué estamos acá, el entender si nuestra vida tiene un sentido, simplemente somos una casualidad, si existe un ser superior, si hay un destino predeterminado. También habla mucho sobre la postura del escritor, para qué uno escribe, o sea, desde su punto de vista como escritor, para qué se escribe, qué hace la literatura. ¿La literatura llega a tener algún tipo de importancia a nivel social o no? ¿Qué se considera ser buen escritor? Bueno, un montón de cosas y este mundo onírico en donde es como que accedes por una pequeña ventanita a lo que podría ser lo que hay más allá y que no lo podemos explicar. Todo esto se trata, por supuesto, en Solenoide de forma muchísimo más profunda y más extensa, pero en realidad me encontré con los mismos temas. Y el problema es que a mí, si bien hay muchos temas de esos que me parecen interesantes y que son también, por supuesto, preguntas que uno se hace, no conecto con la forma en que él tiene de ver las cosas y me resulta un poco hedonista. Es para mí estos autores que utilizan a la literatura como herramienta psicológica. Porque uno lo que simplemente está leyendo las tribulaciones del autor y estas maquinaciones que él tiene, que en Solenoide es una cosa que llega a un punto en que uno dice, ¡ah, basta! Pero en el ruletista me pasó lo mismo y a mí realmente... No me llama mucho la atención lo que a él le pasa. Esto es algo que le pasa a los autores y que ya voy a hablar dentro de poquito porque me pasó lo mismo. Que tienen ese ego de pensar que a los lectores nos encanta su vida y estamos deseosos de saber qué es lo que les pasa internamente y que nos cuenten lo que sueñan. Realmente a veces no. A veces es mucho más interesante entender lo que siente y piensa el autor a través de una historia que directamente entrar en ese mundo interno. Que bueno, hay gente que a lo mejor compatibiliza muy bien con el mundo interno de Cartarescu y le parece interesante todo lo que él trata, pero realmente no, me pasó exactamente lo mismo que con Solenoide, pero mucho más acotadamente. Me volvió a pasar lo mismo de que me doy cuenta que escribe muy bien, pero que lo que escribe no me llega. Y simplemente eso. Bueno, el siguiente libro que terminé durante diciembre es uno de mis favoritos, ustedes ya lo habrán visto en el top, y es Uno, Ningún y 100.000 de Luigi Pirandello. Como ya hablé en el top de lecturas de este libro, la verdad que no voy a decir mucho más acá, simplemente que vayan al top de lecturas y lo vean. Me encantó, es un libro muy profundo, este es el contrario de lo que decía del Koala Asesino, este es un libro
que si bien está escrito de una manera humorística y sarcástica, todo lo que te hace reflexionar es para darle realmente no solamente espacio, sino atención. No es un libro que se lea, que se tenga que leer por arriba. Si bien es un libro que es bastante ameno y es un libro que se puede leer fluidamente, pero al mismo tiempo es un libro que realmente requiere de una concentración especial y de un espacio para reflexionar sobre lo que te dice. Tiene que ver, por supuesto, con la identidad, tiene que ver con cómo nos percibimos a nosotros mismos, cómo percibimos al otro, si esas percepciones son fidedignas, porque todo es subjetivo, tanto la percepción propia como la percepción hacia los demás, y al revés pasa exactamente lo mismo. Cómo nos damos cuenta que en realidad tenemos 1000 caras, no solamente una, incluso hacia nosotros mismos. Por eso el título, uno como persona es una persona, es ninguna persona y es al mismo tiempo 100.000 personas. Porque dependiendo de las circunstancias, dependiendo de los momentos de la vida, dependiendo de las etapas, incluso dependiendo de la hora del día, uno puede reaccionar de forma diferente o puede pensar distinto porque somos mutables, no somos personas fijas que nunca cambiamos. Entonces, ¿qué es la identidad? ¿Está escrito en piedra la forma en que tenemos de ver las cosas? Y otra cosa que me pareció muy interesante tiene que ver con esto, de que justamente como no podemos definirnos y decir somos esto y esto es inmutable y de aquí hasta que nos muramos, tampoco podemos sostener que lo que nosotros creemos es la verdad absoluta. Porque hasta nuestra propia verdad cambia con el paso del tiempo. Entonces, ¿cómo podemos ponernos a defender una idea y desvalorizar las ideas de otros porque no se parecen a la nuestra, si ni siquiera nuestras ideas van a ser fijas? Sumamente interesante. Todo lo que te deja para pensar no tiene fin para mí. Además, trata de temas que a mí realmente me interesan. Esto en contra de lo de Cartarescu. Realmente todo lo que el autor plantea me pareció algo que en algún punto yo también me había planteado, o sea, me sentí identificada con un montón de cosas y entonces para mí fue una hermosa experiencia de lectura. Realmente les aseguro que si se meten van a sacar mucho provecho de lo que lean. El penúltimo libro que terminé durante diciembre fue Apegos feroces de Vivian Gornick. Y con este libro me pasó un poco parecido a lo que me pasó con Cartarescu. Este libro es biográfico, aunque es una especie de biografía ficcional. Trata sobre la historia de Vivian Gornick desde que es chica hasta, bueno, todo su crecimiento, digamos, el paso por la adolescencia, la primera adultez, la adultez, la relación con la madre, que sería como una relación constante a través de todas estas etapas de la vida, pero también las relaciones con otras personas y en particular con una amiga de la madre de la infancia y también con sus parejas. Y esos apegos que uno va teniendo a lo largo de la vida, que a veces son efímeros, a veces son más largos, que a veces son positivos, a veces son negativos, que hacen que uno vaya cambiando la forma de vivir, de ver las cosas. Lo que pasa es que a este libro, bueno, otra vez hay un problema acá editorial, lo venden como un libro feminista. Realmente no me parece ni que sea feminista ni no feminista, simplemente es la historia de vida de esta mujer que trata de luchar contra ciertas cosas sociales, eso sí, trata de cambiar la dinámica familiar o esos patrones que se van repitiendo a lo largo de generaciones, que ella quiere ser otra cosa, no lo que la madre dice que tiene que ser. Sí, digamos, a lo mejor para la época era algo extraño. Lo que pasa es que, bueno, uno lo lee desde esta época y no parece que fuera nada extraordinario de lo que te habla, sino que sí, lo que nos pasa un poco a todos, porque esto de los mandatos familiares todos los tenemos en alguna mayor o menor medida. Es interesante, sí, lo que hice con respecto a que los lazos familiares se van modificando dependiendo de cómo uno va creciendo, lógicamente, que si uno crece diferente, como por ejemplo en el caso de ella, al hacer la universidad, cosa que no había pasado con su madre, hay una separación y una tensión con esa madre, pero tampoco pude rescatar demasiado. Yo creo que acá el gran problema es toda la parafernalia que se hace alrededor de ciertos libros que te
dicen que tenés que leerlo de cierta manera o que te dicen que van a tratar sobre ciertas cosas y que cuando uno va al libro va con prejuicios porque va pensando, bueno, me va a hablar del feminismo y se encuentra con que, y no me habló del feminismo, me habló de su vida, me habló de lo que le sucedió a lo largo de su vida, cómo fueron los lazos con las distintas personas, si esos fueron negativos, positivos. Pero me parece que la intención no está en voy a hacer porque, bueno, ella era una activista feminista, entonces lo que escribo tiene que ir por ese lado. Me parece que eso es lo que muchas veces pasa con ciertas cosas que uno lee, que piensa que se va a encontrar con ciertas cosas y de repente uno no se encuentra con eso y eso es lo que hace que uno se frustre frente al libro. Por otro lado, claramente el libro me pareció que tenía altibajos. Había momentos que me parecían muy interesantes, momentos que no, porque claro, es la vida de una persona y para que a mí me interese la vida de una persona me tiene que interesar la persona y yo de Vivian Gornick no sabía nada. Entonces, claro, si yo leo una biografía escrita por Bradbury de Bradbury, o sea, una autobiografía, y seguramente me va a encantar porque a mí me gusta Bradbury. Lo que escriba Bradbury me va a parecer interesante, pero a lo mejor otra persona lee eso, que no le interesa a Bradbury o que leyó un libro, y eso no le dice nada. Entonces, bueno, acá está el juego de el hedonismo que tienen los autores pensando que simplemente porque son autores a mí me va a interesar la vida de ellos. Y entonces, no importa si lo narro más o menos bien, fluido, no, si es interesante o no. Había momentos, yo no sé si era por la traducción, de pensamientos de la autora que directamente no entendía, que los tenía que releer porque si no, no sabía qué es lo que me quería decir. Bueno, esto sí de realmente de pensar que como vos sos un personaje público, sí o sí tenés que interesarle al otro. Así que bueno, no me pareció un mal libro, pero tampoco me pareció nada del otro mundo. Otro libro que queda en la media, lamentablemente. El último libro que leí durante diciembre fue Todos sentados en el suelo de Connie Willis. Con este libro, que es una novela corta, que además ganó el premio Hugo, me enteré de que existía Connie Willis. Y eso que es una autora de ciencia ficción, que se supone que es un género que a mí me gusta. Y además, encima, como no dato menor, la comparan con Terry Pratchett. Y dicen que es la Terry Pratchett de la ciencia ficción. O sea que utiliza del humor, del sarcasmo, de la sátira, para criticar no solamente al género de la ciencia ficción, sino también a la sociedad. Bueno, esto me enteré una vez habiendo leído el libro. La verdad que a mí el libro no me transmitió que fuera muy Terry Pratchett. Me parece que, por lo menos en este caso, en esta novela corta, no está a la altura de Terry Pratchett, en mi parecer. Pero sí me pareció un libro divertido, me pareció que sí, que había crítica social, que ponía el foco en muchas cosas que eran interesantes, que tomaba la ciencia ficción de forma paródica, y eso también es fresco y es ameno. Habla de los típicos tópicos de la ciencia ficción, que es el encuentro con una raza alienígena, pero todo obviamente tomado desde el punto de la ridiculización. En el medio de eso es un libro que a la gente que le gusta leer temáticamente, es un libro que se puede leer perfectamente en Navidad porque está basado en la época navideña y habla mucho de los villancicos. Y hay muchos juegos de palabras con los textos de los villancicos que a mí se me hizo cansino, porque no es que dice un villancico, habla de muchísimos villancicos, que llega un punto en que no los tenés todos en la cabeza ni mucho menos, encima son villancicos de habla inglesa, así que te da más o menos lo mismo, alguno lo conocés, pero 200 no, y si es un poco pesado, un poco repetitivo. Y me pareció una historia bastante simplona. Bueno, después leí sobre la autora y resulta que ha ganado, lo voy a leer porque, para no equivocarme, pero ha ganado 12 premios Hugo, 7 Nebula y 4 Locus. No estamos hablando de premios cualquiera, ni estamos hablando de que se les dé a cualquiera, aunque últimamente realmente estos premios sí se les está dando a cualquiera, lamentablemente. Pero en general es un sello de que es una muy buena autora de ciencia ficción, o de fantasía, o de terror. Pero yo realmente sí, me pareció ameno, me pareció que está bien para pasar el rato, me pareció que es fluida la forma de escribir, que se lee rápido. Que te deja como una sonrisita, pero realmente más allá de eso no me pareció la gran cosa. Incluso ganó un premio Hugo. Así que me he quedado con una sorpresa media rara. Voy a seguir leyendo sobre ella, por supuesto, porque es ciencia ficción y es ciencia ficción paródica. Y encima la comparan con Terry Pratchett. Debería gustarme. Así que seguiré con las obras que son un poco más largas. Y vamos a ver. Pero realmente no sabría qué decirles. Hagan su propia experiencia. Bueno, y hasta acá hemos llegado con lo que fue el último video del 2021. Espero que lo hayan disfrutado.
que me comenten, por supuesto, si han leído estos libros, alguno de los que yo digo, qué les pareció. Muy probablemente me van a comentar sobre El ruletista y sobre El maestro y Margarita, porque sé que es un libro que se ha leído bastante, o son libros que se leyeron bastante. Pero coméntenme sobre lo que quieran, si hay alguno que les haya interesado, si están de acuerdo conmigo o no. Y bueno, volverles a agradecer, porque realmente es impresionante los hermosos mensajes que me dejan, las recomendaciones increíbles que me han dejado en general, y que lo estoy viviendo en carne propia porque realmente las lecturas hasta ahora son impresionantes. Ya estoy muy ansiosa de que llegue enero para poder hacer el wrap-up febrero. Uy, ya no sé dónde vivo. Bueno, febrero para poder hacer el wrap-up de enero, porque realmente quiero devolverles esas magníficas recomendaciones que me han hecho. Así que bueno, sigan participando por donde quieran, por los canales que quieran. Sean libres, coméntenme lo que se les dé la gana, dicho así, y vamos a seguir en contacto todo lo que podamos. Muchísimas gracias y nos estamos viendo.